Vamos a abrir de acá también porque... Aquí. Pues bien, hoy día, lunes 30 de agosto, lo que nos convoca hoy día es revisar lo que pasa con la evaluación de unidad, ¿ya? Tenemos una evaluación pendiente que es la evaluación de unidad. Es el cierre de lo que tiene que ver con los textos expositivos, entonces les voy a mostrar cómo funciona. Miren, una de las cosas que yo vi cuando revisé algunos trabajos que ya me han llegado es lo que tiene que ver con los ejercicios de redacción de textos noticiosos que están a partir de la página 2 en adelante, ¿ya? Las preguntas alternativas creo que no han producido mucho problema, pero los ejercicios de redacción sí. Entonces vamos a aclarar en esta clase cómo se debe realizar la redacción de un texto de ese tipo. Estoy ingresando desde el teléfono, quiero tener ahí el retorno. Ahí sí. Vamos a bajarle esto. Ahí está. Ya. Entonces, vamos a ir acá. Les Profesor, decía, disculpe, me lo sí, interrumpo un poquito. adelante. Tengo casi lista mi guía, la primera entrega. Me falta el último ejercicio solamente. Y mañana la nueva entrega la entrega de la semana pasada que no la pudiera retirar. Hoy día no alcancé. Mañana puedo retirarla todavía. Sí, claro que sí. Claro que sí. Ya, Durante ya, esta listo. semana, de lunes a jueves, de 9 a 13, siempre se puede ir al colegio. No hay ningún Claro, problema. siempre la mañana. Sí, 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 ya, siempre la mañana. gracias. Vale. Este que están viendo en pantalla es la segunda entrega del segundo semestre, ¿ya? Y esto se llama ejercicios de aplicación y evaluación de unidad. Yo he compuesto este ejercicio, esta guía, esto que prácticamente es como una prueba, con varios ítems, entre ellos, el primero de ellos que tenemos acá de selección múltiple, como clásicas Una preguntas. consulta. Con clásicas preguntas de alternativas las tenemos aquí a la vista. Ana Vidal, a ver, dale. Yo no estuve muy presente en el primer semestre, entonces, ¿hay alguna guía del primer semestre que le pueda mandar? A estas alturas, ¿no? Como le contaba Juan Pablo, el primer semestre está totalmente cerrado e ingresado. Ah, ya. ¿Y hay de esta guía en el Drive? Siempre están todos los materiales, incluyendo los del primer semestre, están todos en el Drive para descargar. Ya. ¿Ya? Entonces, la primera sección de estas preguntas está todo acá en alternativas. Hay preguntas que yo he redactado personalmente, no he sacado ninguna guía de otro lado, ni suele pasar que hay profesores que arman las guías, ¿cierto? Las copian de internet, le cambian el nombre. No, yo no hago eso. Precisamente porque quiero que las preguntas tengan relación con lo que apareció en las guías anteriores. Entonces, todas las respuestas de esta sección se pueden cotejar con la guía número 1, la primera entrega del segundo semestre. Todas las respuestas las van a encontrar allí. Y también en el libro rojo, este de acá, el de Comunicando lo que somos. Esos dos materiales son los insumos para responder esta evaluación de unidad. Entonces, me voy a saltar estas preguntas de alternativa, ya vamos a retomar algunas de ellas. Y vamos a ir directamente a la página 3. En la página 3 tenemos entonces el ejercicio que dice, observa cada imagen y redacta una noticia para ese hecho aplicando todo lo que has aprendido sobre este tipo de texto. ¿Qué hemos aprendido hasta el momento? Características de los textos expositivos y los textos noticiosos, su estructura, su composición, su lenguaje periodístico que debe tener, etcétera, entre otras más. Para cada imagen lo que puedes hacer es crear la noticia que tú quieras, siempre y cuando guarde relación y sea coherente con lo que aparece en la foto. Si vamos al original, aquí yo he puesto la primera imagen como esta. ¿Ya? Esta es la primera imagen. Si la vemos acá, podemos detectar que hay personas haciendo una especie de fila, todos usando mascarilla, hay personal de la Armada. Si hay personal de la Armada, sobre todo de la Marina, por las gorras que usan, probablemente sea una ciudad portuaria como Valparaíso, Concepción, lo que sea. ¿Ya? Entonces, podríamos redactar un texto noticioso de esto. Pero en esta ocasión, en esta clase, no voy a hacer este ejercicio por razones obvias porque es una tarea para ustedes. Lo que voy a hacer es cambiar deliberadamente esa imagen por otra, para que podamos hacer un ejercicio de cómo se completan estos campos, cómo se tiene que hacer, ¿ya? En la segunda imagen de esta guía, en la original, aparece esto, a propósito del incendio que ocurrió hace un par de minutos atrás, porque también
se quemó otra vivienda cerca del sector Domeico, por allá en Barrios Bajos también hubo un gran incendio. Yo estuve en el centro por ahí y vi los carros de bomberos que pasaron, ¿cierto?, a cubrir este siniestro. La tercera imagen de nuestra guía, la original, es ese que está acá, un vehículo que ha chocado contra un poste. Pueden también redactar una noticia sobre ello. Y la cuarta noticia, la cuarta imagen, es esta de acá, ¿no? Que aparecen unos antisociales asaltando a una persona, quitándole sus pertenencias con una moto, ¿no? Esas cuatro imágenes son las que sirven de insumos para poder usar estas plantillas y escribir noticias completas, ahora sí, en base a esas imágenes. Pero yo voy a trabajar un ejemplo distinto para esta ocasión. Les voy a mostrar acá en pantalla la misma guía, pero que le he cambiado deliberadamente la imagen. En la jornada diurna, en los cursos de la mañana, resolvimos este ejercicio y yo les presenté esta imagen. Miren acá. Aquí viene. Esa imagen que está aquí es un lugar que está en el Parque Zabal de Valdivia, específicamente en lo que le llaman la Laguna de los Lotos. Se hacen esta especie de puente donde la gente puede acercarse a conocer con mayor detalle esta laguna preciosa, esta reserva natural tan hermosa que hay en el Parque Zabal de Valdivia. Ahora bien, tengo que decir que ya que he salido poco a algún lugar y generalmente uno sale eh, al centro de Valdivia y anda siempre ahí con mascarilla, si tienes que ir al supermercado a comprar alguna cosa, tienes que usar la mascarilla. Entonces, llega un momento donde tú dices, ya estoy hasta aquí de la mascarilla, lo único que quiero es respirar aire fresco, y un día se nos ocurrió, a lo mejor pues que esté el Parque Zabal abierto, estaba abierto, ¿eh? Así que le doy el dato. Si usted quiere relajarse, desconectarse un poco del mundanal ruido de la ciudad, vaya al Parque Zabal, ¿ya? Hay poca gente circulando, es un gran espacio, varias hectáreas, entonces la ventaja que tienes es que no te vas a encontrar con casi nadie, y al menos tú puedes bajar un poco la mascarilla y respirar aire fresco, ¿ya? Eso es lo que hicimos. En mi caso yo puedo decir que fue terapéutico, hacía falta respirar aire fresco, no solamente a través de la mascarilla. En casa podemos andar sin mascarilla, pero hace falta esa conexión con la naturaleza. El Parque Zabal de Valdivia tiene una variedad muy rica de especies, vegetación, aves, etcétera. Así que es un buen lugar para volver, a pesar de que uno ya lo conoce como valdiviano, que es, ahora parece que toma un distinto sentido ingresar a ese parque de nuestra ciudad. Y sobre eso, en la jornada diurna, escribimos entonces una noticia. Lo primero que debemos hacer para escribir una noticia es comenzar por el titular, ¿ya? A pesar de que el orden aquí es epígrafe, que está acá arriba, y después viene el titular, yo aconsejo que lo primero que hay que hacer es escribir esto, el titular. Pensando en qué voy a informar con esa imagen que hemos visto, bueno, nos imaginamos en esa ocasión, en la clase de la diurna, que queremos anunciar o se está anunciando que el Parque Zabal reabre, ¿eh? Está haciendo una reapertura. Se está admitiendo gente porque estuvo cerrado. Entonces vamos a redactar una noticia de eso, le dije a los estudiantes. Entonces ellos propusieron este texto. Dice, anuncian reapertura del Parque Zabal. Muy sencillo, muy preciso, directo a lo que tiene que decir. Y fíjense que tiene 1, 2, 3, 4 y 5 palabras. Un titular de 5 palabras que dice precisamente lo que está sucediendo. Pregunta. Vamos a la pregunta que está en las alternativas. Voy a ir atrás un poco. Vamos a ir a la pregunta 4. Aprovechando que estamos acá, vamos a la pregunta 4. Miren, ¿qué dice la pregunta 4? Con respecto al mínimo de palabras que pueden componer un titular de noticia, es correcto afirmar que, letra A, no se debe exceder de 12 palabras. Letra B, no debe ser menor a 7 palabras. Letra C, existen titulares con una sola palabra, pero son bastante inusuales. Letra D, un titular siempre debe contener un verbo, acción. Y letra E, el titular se puede omitir en la redacción del texto noticioso. Pregunta, ¿qué marcarían aquí o qué han marcado los que ya han hecho esta evaluación como la posible alternativa correcta? La A. Letra A, no se debe exceder de 12 palabras. ¿Alguien más piensa otra? Bruni, Ana, ¿qué marcaría usted aquí? Roxana, igual que está presente, ¿qué marcarían en esa pregunta como alternativa correcta? La letra C. Letra C, existen titulares con una sola palabra, pero son bastante inusuales, ¿ya?
¿Alguien más? Piénselo. ¿Qué es lo correcto en ese caso? Con respecto al mínimo de palabras que pueden componer un titular de noticia, es correcto afirmar que me han dicho la letra A, no se debe exceder de 11 palabras, y la letra C, existen titulares con una sola palabra, pero son bastante inusuales. ¿Alguien piensa otra alternativa o estamos de acuerdo que esas dos podrían ser? Si tuvieran que escoger entre la E también, el titular se puede omitir en la redacción del texto noticioso. Llegó el momento de revisar cuál es la correcta, pero lo vamos a hacer de manera fundamental. Les voy a explicar de abajo hacia arriba y una por una para que entendamos qué es lo que dice. Con respecto a la letra E, que dice ahí, el titular se puede omitir en la redacción del texto noticioso, la vamos a marcar en rojo porque esa alternativa no se puede escoger como correcta. Es totalmente incorrecto decir que el titular se puede omitir, porque un texto noticioso sin titular es como comerse una cazuela sin condimentos, ¿ya? Está desabrida, le falta algo. Y sobre todo una parte tan importante, tan medular como es el titular, no puede estar ausente jamás de un texto noticioso. Si nosotros vamos a buscar noticias a internet... La redacción quiere decir el desarrollo de la noticia a continuación. Yo me refería a eso, que ahí se podía omitir el título. No como cuidado. título tal, obviamente no se puede omitir. Dice titular, así que esto de acá jamás, no olvidemos, jamás se puede omitir el titular. Es una parte que no puede ser omitida, ¿ya? No olvidemos eso. El título de noticia se componía de 3 partes, el epígrafe, el titular y la bajada. Y el titular que está en medio jamás puede faltar, siempre tiene que haber un titular. ¿Ya? Ahora, letra D, un titular debe siempre contener una acción o un verbo. Eso puede ser verdad, estamos ok, porque generalmente los titulares hablan de algo que sucedió, entonces siempre hay acciones o verbos ahí puestos para señalar esa acción. Pero en este caso también es incorrecta. ¿Saben por qué? Porque si vamos a la pregunta nos pregunta con respecto, valga la redundancia, ¿con respecto a qué? Con respecto al Mínimo de palabras. Mínimo de palabras, o sea que mínimo de palabras. Entonces, la alternativa A que había escogido Juan Pablo también está incorrecta, es porque la B. esta no se está hablando del máximo, no se debe exceder de 12 palabras. Eso está correcto desde el punto de vista de lo que estamos estudiando, porque en la guía anterior, si vamos a la guía número 1, en la primera entrega, dice en un apartado, no se debe exceder de 10 o 12 palabras, pero eso es el máximo. Y aquí nos están preguntando sobre el mínimo. Es la B, entonces, profe. Esto es muy importante, mis queridos estudiantes, que ustedes lo sepan. Cuando estamos leyendo un texto, cuando estamos respondiendo una pregunta, tenemos que leer bien lo que dice el enunciado, la pregunta. Y ahora, si nos están preguntando sobre el mínimo de palabras, por eso se entiende que la D y la E no son correctas, porque aquí nos están hablando cosas que pueden ser verdad en otro sentido, pero aquí estamos preguntando sobre el mínimo de palabras del titular. Nos queda la B y la C. No debe ser menor a 7 palabras y existen titulares con una sola palabra, pero son bastante inusuales. ¿Cuál es la correcta? La B. La B. ¿Y en dónde aparecería? ¿Dónde aparecía que tiene que ser, no tiene que ser menor a 7 palabras? La letra C es la correcta, mis estimados. ¿Saben por qué? Vamos cerca. Porque si revisamos la guía anterior, en ninguna parte aparece que no debe ser menor a 7 palabras. Eso no aparece en ninguna parte. En ninguna parte de la guía, en ningún lugar. Además, en el reglamento del periodismo no existe un consenso de cuánto debe ser el mínimo de palabras, pero sí el máximo. Están de acuerdo ellos que no debe pasarse las 12 palabras, pero con respecto al mínimo, no hay ninguna regla que esté premeditada. Pero sí existen titulares con una sola palabra, pero son bastante inusuales. Eso sí es la correcta, porque un titular, como lo hemos mencionado en clases, puede ser, por ejemplo, ganó, así, tal cual. Y si a eso le acompañamos una imagen de, por ejemplo, esta mujer que ganó en los Juegos Paralímpicos, no sé si alguien leyó las noticias últimamente,
hay una mujer chilena que ganó una prueba del lanzamiento de martillo y además sacó medalla de oro para los Juegos Paralímpicos, ¿ya? No olímpicos, paralímpicos. ¿Ya? Eso está, es una noticia de verdad, no estoy inventando. Hay una noticia que salió ayer, me parece que ayer en la edición del Austral, apareció que ganó una medalla de oro para Chile de los Juegos Paralímpicos en la prueba del lanzamiento del martillo. Y ahí podríamos poner perfectamente la palabra ganó, y eso es un titular perfecto que, acompañado de la imagen de ella, daría todo un contexto de comunicación para hacernos entender que basta con esa palabra para tener un titular. Pero como dice nuestra prueba, existen titulares con una sola palabra, pero son bastante inusuales. Casi nunca se ven titulares de ese tipo. Casi nunca. Eso para saber que las preguntas tienen relación con todo lo que estamos estudiando. Pues bien, volvamos acá al ejercicio porque es lo que nos compete hoy día. Entonces, con los estudiantes de la jornada diurna, después de escribir el titular, anuncian reapertura del Parque Zabal. Lo que primero se debe hacer es pensar que el epígrafe, el que va arriba, esto, y la bajada de título que está debajo, como lo dice la palabra, son complementos del titular. Una regla importante que hay que tener en cuenta a la hora de redactar títulos de noticias es que no es necesario y no es, y está, diría yo que está prohibido repetir la información del titular en lo que está en el epígrafe o en lo que está en la bajada. No es necesario, no se debe hacer tampoco. Por ejemplo, si aquí dice anuncia reapertura del Parque Zabal, yo no puedo poner acá arriba, por ejemplo, se reabre el Parque Valdiviano. ¿Por qué? Porque ya dije aquí reapertura. Si pongo aquí reabre, no es necesario, estoy repitiendo la información. Por eso en esa ocasión, los estudiantes de la jornada diurna dijeron en Valdivia. ¿No? En Valdivia. Eso me sugirieron. ¿Por qué? Ahora vamos a ver por qué pusieron esto, lo que está acá, ellos. Vamos a la guía del libro rojo, acá en Comunicando lo que somos, vamos a darnos cuenta que en su página número 15, vamos a la 15, aquí aparecen algunas indicaciones con respecto a los textos noticiosos y sus partes. Por ejemplo, estoy en la página 15 de ese libro, y dice, el epígrafe, ahí está el epígrafe, invita a leer la noticia. Lo que yo pongo aquí arriba debe invitar a leer la noticia. Así que si ponemos en Valdivia, probablemente alguien va a estar interesado en leer lo que pasa en su ciudad. Ahora, dice, generalmente entrega ¿el qué? A ver, ¿el qué? ¿Qué es lo que entrega? ¿Qué es lo que entrega? El contexto. ¿Ya? Y esta palabra nos hace ruido un poco porque en el primer semestre estudiamos dentro de los factores de la comunicación, uno de ellos que se llamaba contexto. ¿A qué se refiere el contexto? Al lugar donde ocurre la acción, a las circunstancias en las que ocurrió, etcétera. Eso se llama contexto. Entonces, acá, si el epígrafe entrega el contexto, ahí estamos mostrando el lugar. Por eso, los estudiantes de la jornada diurna pusieron este ejemplo, en Valdivia. Como epígrafe, abajo dice, anuncian reapertura del Parque Zabal, y si yo leo el titular más el epígrafe, ya empiezo a entender mejor la información, de dónde procede, dónde ocurrió. Ahora, faltaba decir que como el Parque Zabal se reabre para poder recibir gente, ellos me propusieron que esta bajada de título sería la adecuada. Dice, se permitirá un aforo máximo de 100 personas. Perfecto. Nos estamos dando cuenta que va a reabrir el Parque Zabal, va a recibir personas, entonces qué mejor que poner cuántas personas se van a poder admitir cada vez que ingresan. 100 personas como máximo. Esto es una noticia ficticia, no es que esté publicada, si está por ahí puede haber alguna parecida, pero esto lo inventaron los chicos de la jornada diurna. Y después viene el trabajo de escribir este primer párrafo que está acá abajo, y este primer párrafo se llama, ¿alguien sabe cómo se llama el primer párrafo de una noticia? ¿Cómo se llama el primer párrafo de una noticia? ¿No se acuerdan? Volvemos a la página 15. Epígrafe. No, casi. Epígrafe está acá arriba. Es, como dijo usted, el lead. ¿Ya? El lead se llama. Lead o encabezado. O cabeza o entradilla también se le llama. ¿Ya? Aquí está, miren, vuelvan a verlo. El título es el epígrafe, el titular y la bajada.
pero luego viene el lead o encabezado. Es el primer párrafo, dice, de la noticia. ¿Estamos bien? Sí, porque después del título viene el primer párrafo de la noticia. Este es el primer párrafo de la noticia. Vamos a ver qué más dice. En él se resume lo principal de la información. Vamos a ver si es verdad. ¿Alguien quiere leer esto para que lo pueda demostrar? Lea este párrafo, a ver qué dice. Una persona que lea, por favor, al aire. Esta semana se anunció que el Parque Zabal de Valdivia reabrirá sus puertas a la comunidad. Se espera que haya una pequeña ceremonia junto a la alcaldesa Carla Adman, no sé cómo se pronuncia su apellido, pero luego dar paso a la reinstalación de las ferias y locales del patio de comidas. Solo se permitirá el ingreso de personas con pase de movilidad, mascarilla y distanciamiento físico, por la fase 4 del plan paso a paso. Perfecto. ¿Esto resume la información? Sí, es un perfecto resumen de lo que sale acá arriba y con lujo de detalles. Y el resto de la noticia que va en el cuerpo, podríamos ampliar esta información con más detalles todavía, pero si alguien lee solamente el título de noticia, es decir, epígrafe, titular y bajada, y además lee el lead o encabezado de esta noticia, quedaría perfectamente informado. Esa es la gracia de escribir un buen texto noticioso con sus partes, conociendo sus partes, su estructura. Ahora, falta un detalle aquí. ¿Por qué yo tengo marcado en colores esto? Por la siguiente razón. Porque si seguimos leyendo, lead o cabeza es el primer párrafo de la noticia, en él se resume lo principal de la información. Idealmente, dice acá, en esta parte se puede responder las 5 preguntas básicas del periodismo. ¿Cuáles son? ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿A quién le pasó? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Y por qué? Ahora, si se fijan en la guía original, en los ejercicios yo puse una pista acá. Acá está el epígrafe, fíjense, ahí dice epígrafe. En el otro espacio le puse titular, para que sepa usted que ahí va el titular. Acá va la bajada, y luego cuando vamos al encabezado, fíjense que vamos acá, y dice encabezado o lead, y aparece entre paréntesis 5W. ¿Por qué se pone eso entre paréntesis? Porque esas 5 preguntas, ¿de dónde vienen esas 5 preguntas? ¿Las inventé yo? No. ¿De dónde vienen esas 5 preguntas? ¿Por qué se le llama las 5W? Porque tiene que apuntar a la respuesta, dar la respuesta en el LEAD. Casi, casi. Estamos bien, para eso sirven. Pero yo estoy preguntando, ¿por qué se les conoce como 5 Ws del periodismo? La respuesta la vamos a encontrar en el mismo material que estamos analizando. Miren, vamos a la guía, la del Mineduc. Fíjense, si siguen bajando, vamos a la siguiente página y dice, después de lo que es la pirámide invertida y todo eso, miren lo que dice después. Fíjense, aquí están las 5 preguntas o las 5 Ws que dice, en idioma inglés. Porque son puras La- W. las preguntas originalmente fueron tomadas del inglés y en inglés todas empiezan con la W. Who, what, when, where, why. Esas 5 preguntas empiezan con la letra W. ¿Quién, qué, cuándo, dónde y por qué? Y a estas preguntas que se le puede añadir una sexta, que es la única que no empieza con W, sino con H, es el cómo. Es decir, how. Pero las 5 originales empiezan con W. Entonces, cuando yo les pongo en la guía eso es una pista para que entendamos que aquí, en este párrafo, que es el primer párrafo de la noticia, el lead o encabezado, ustedes deben dar respuesta a las 5 preguntas del periodismo. Vamos a ver qué hicieron los muchachos del otro curso. Ellos pusieron acá. Esta semana se anunció que el Parque Zabal de Valdivia reabrirá sus puertas a la comunidad. Se espera que haya una pequeña ceremonia junto a la alcaldesa Carla Amtman para luego dar paso a la reinstalación de ferias y locales del patio de comidas. Solo se permitirá el ingreso de personas con pase de movilidad, mascarilla y distanciamiento físico por la fase 4 del plan paso a paso. La parte que está en verde, que dice esta semana, eso responde a la pregunta ¿dónde? ¿Dónde ocurrió? O sea, perdón, me caí. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Perdón, ahí sí, ¿cuándo? Que en inglés se dice when. Esta Entonces, semana. ¿ya? Esta semana, ahí está la respuesta a cuándo. ¿Qué es lo que responde lo que está en amarillo?
Se anunció que el Parque Zabal de Valdivia reabrirá sus puertas. ¿Qué responde eso? ¿A qué pregunta? ¿Dónde? No, No, porque ¿dónde sería el Parque Sadal? exacto. ¿Dónde? Se responde Ah, aquí. el amarillo. ¿Ya? Pero lo que ¿El, está en amarillo, ¿ah? el qué? ¿O no? ¿El qué? Perfecto. ¿Qué fue lo que ocurrió? Se anunció que el Parque Zabal reabrirá sus puertas. Perfecto. ¿A quién le ocurrió? A Carla, ya. ¿O quién está involucrada en el Involucrado. asunto? Carla Antman, que es la alcaldesa, porque dice que va a haber una ceremonia. Repito, esta noticia está inventada, no es que sea verdad. ¿Ya? ¿Y por qué? Lo que está en rojo responde a eso por la fase 4, el plan paso a paso. Entonces, como hemos pasado a la fase 4, hay más libertad para movimiento. Perfecto. Ya. Eso es la forma correcta de escribir una noticia en su comienzo. Después ustedes pueden explayarse acá en esta sección para escribir todos los detalles que no aparecen arriba o ampliar lo que sale acá arriba con mucho más detalle. Pero para hacerla corta, aquí aparece cómo se escribe una noticia en su comienzo. Ejercicio. Bajamos a la otra página y tengo aquí otra imagen. Miren, ¿qué vemos acá? Vacunas, no Me sé. correo la imagen. Los exámenes de PCR. Ya, exámenes PCR, ¿sí, seguro? Sí, parece que sí. ¿Ahí vienen o no? ¿Qué tenemos aquí? A ver, vean. Dosis. Dosis, ¿cierto? O algunos tubos de ensayo. Pueden ser exámenes PCR, vacunas quizás, no sé. Bueno, no soy científico ni trabajo en tecnología médica como para decirle exactamente qué es, pero esta imagen es clave y es sugerente. Inmediatamente nos hace pensar en el famoso bicho, ¿ah? En el famoso COVID, ¿ya? Que nos ha asolado tanto con el tema de las libertades. Vamos a redactar una noticia sobre ese, ¿ya? Miren, ¿sabían ustedes que llegó a Valdivia la famosa variante Delta? ¿Habían escuchado de eso, no? Hay 10 casos, creo ya. 10 casos ya. Miren. Yo había, antes de ayer o ayer creo que leí Eran dos, dos. dos casos y Sí, ahora 10. sí. Aquí No, se, sí, no otro sé año si, más. no sé si ustedes han visto en matemáticas lo que se llama crecimiento exponencial. No sé si lo habrán revisado o quizás es muy complejo para ustedes todavía. Bueno, Pero yo hablo desde el lenguaje, porque yo me acuerdo de ese concepto, pero no me acuerdo ya cómo es las matemáticas. Me olvidé de verdad las matemáticas, pero me acuerdo que en el liceo me pasaban algo que se llamaba crecimiento exponencial. Es lo mismo que pasa cuando, por ejemplo, tú tienes un disco duro, ya, tienes una memoria de 500, de 128 megabytes, después viene 256, después viene 512, 1024, 2048, y así, sigue subiendo hasta que después son gigas, después son teras, y así, ¿ya? Acá pasa lo mismo, cuando un virus se contagia o se propaga, se disemina entre la población, parte así, 2 casos, ahora son 10, mañana van a ser 20, mañana van a ser 40, siguiente día 100 y así, ¿ya? Eso se llama crecimiento exponencial, crece así, ¡fum!, bruscamente. Así que espero que esto no nos lleve de nuevo a la fase 1, porque a lo mejor vamos a tener que guardar cuarentena otra vez y va a volver a empezar todo el ciclo otra vez de lo mismo, ¿cierto? De ir paso a paso saliendo de la cuarentena o esperando la nueva vacuna, porque es una nueva variante. Es como que se reinició el sistema aquí y empezó todo de nuevo el tema del COVID, ¿ya? Pero vamos a informarnos primero, antes de escribir nuestra noticia, en estos minutos que nos quedan, vamos a ir a googlear un poco, a ver si encontramos algo acá. Me voy a buscar esto aquí. Variante Delta. A ver qué dice esa variante Delta. Miren, bueno, yo podría, como buen tramposo, podría tomar esa noticia y cualquiera de las noticias que aparecen aquí la puedo poner acá, la puedo pegar y listo. Pero la idea es que ustedes escriban su propia noticia, por eso estamos haciendo este ejercicio. Ya, fíjense, hay muchas noticias, aparecen varias acá. Variante Delta, 15 pacientes han requerido hospitalización en UCI, la tercera, informa eso. De 322 casos Delta pesquisados hasta el pasado jueves, un total de 25 pacientes habría requerido asistencia hospitalaria y 15 de ellos en etcétera. Ya, otra dice, profesora antivacuna y mascarilla contagió de variante Delta a sus estudiantes y colegas en Estados Unidos. Por Dios. Una profesora perteneciente al estado de California, Estados Unidos, inició un brote de variante Delta en su lugar de trabajo y quedó la escoba. Ahora, miren, yo, en serio, también soy muy respetuoso de las teorías conspiranoicas, porque de repente en algo le pueden achuntar o nos pueden hacer pensar. Oye, alguien me dijo, oiga, profe, eh, la variante Delta es pura mula, no, si están inventando la cuestión para meternos cuco, porque ya habían empezado justo las protestas de nuevo,
Es como que se había reactivado el asunto del estallido social, me dijo, y por eso nos quieren mantener controlados y quieren que nos volvamos a fase 1 porque así nos mantienen más controlados y los que tienen el poder, ¿cierto? Pueden seguir haciendo lo que quieran. Y le dije, puede ser, puede ser. Otro alumno me dijo, profe, ¿sabe qué? Y encuentro que igual la gente es irresponsable, porque si llegó esta cuestión hay que cuidarse más que antes. Bien, me parece. Ya. Independiente de la postura que tengamos, mire lo que dicen las noticias. Esto es importante, que las noticias nos vayan dando la luz de lo que estamos viendo. Y usted puede también desconfiar de todo lo que se publica en los medios, porque los medios también mienten de pronto, ¿eh? Eso hay que tenerlo entendido. Pero también hay que empezar a creer que en algún momento tienen que decirnos la verdad, no nos van a estar mintiendo en todas partes. Pero mire lo que van apareciendo en las noticias. Profesor antivacuna y mascarilla contagió de variante Delta a su estudiante y colega en Estados Unidos. Qué horrible lo que pasó. Avances de la variante Delta lleva a locales de McDonald's en Estados Unidos a considerar cerrar los asientos en interiores. Volvemos a la fase 1, ¿cierto? Urgente. Mire lo que dice el tipógrafo. Caso de variante Delta obliga a suspender el retorno a clases en el Liceo Diego Portales de Rancagua. Esta es una noticia chilena. Fíjense, estamos tratando de volver a clases, ¿cierto? Estamos todos entusiasmados, pero cuidado, la variante Delta está ahí y llegó para quedarse. Hay que ser más sabios y tratar de cuidarnos porque a lo mejor volver a clases puede producir un problema. Y si hay que volver de forma segura, pero bien segura, ¿no? Así como estamos. En fin, yo podría buscar cientos de noticias, miren, hay un montón. Yo puedo seguir avanzando y leo un montón, y el caso Delta hay un montón de noticias. Ahora, ¿qué es la variante Delta? Vamos a ver qué es la variante Delta. Miren, vamos a ir a las páginas web. Veamos. Bueno, aquí hay varias páginas, pero me gustaría tomar alguna. Ya, la de la UNICEF. Vamos a ver qué dice la UNICEF. Todo lo que debes saber sobre la variante Delta. Consejos para la protección personal frente a la variante Delta de la COVID-19. Ya. Aquí dice, el mundo entero muestra su preocupación por la variante Delta de la COVID-19 que ha resultado altamente contagiosa. Tenemos un detalle aquí, altamente contagiosa. Hemos recopilado la información especializada más reciente para responder algunas de las preguntas más frecuentes en torno a esta nueva variante. A medida que vayamos obteniendo nueva información, la incorporaremos en este artículo. Y aquí aparecen varios apartados, me estoy dando cuenta acá, que es la variante Delta, la transmisión de la variante Delta, la eficacia de la vacuna frente a esa variante, la variante Delta de los niños, cómo proteger a tu familia, la variante Delta Plus, eso no lo sabía, variante Delta Plus. Tiene como nombre tarjeta de crédito. Sigamos. Entonces, ¿qué es la variante Delta? La variante Delta de la COVID-19 presenta una elevada capacidad de transmisión. Esto es preocupante, ¿eh? Elevada capacidad de transmisión. Motivo por el cual la OMS la ha clasificado como variante preocupante. ¿Eh? Está quedando las cosas otra vez. En las zonas donde ha surgido esta variante del coronavirus se propaga con facilidad y rapidez entre la población. A fecha de 10 de agosto, 142 países han reconocido el contagio en su población. Ahora, pregunta de cultura general, ¿cuántos países hay en el mundo? ¿Saben ustedes cuántos países hay en el mundo? ¿Lo han visto por ahí? ¿Alguien sabe más o menos cuánto hay? ¿300 más? ¿300? ¿Ya? A ver, busquemos. Busquemos. ¿Cuántos países? Miren, el Google ya como que me lo... Ya, el Google, no sé si han pensado alguna vez que estas máquinas no escuchen, porque me surgiera el tiro lo que estoy buscando. ¿Cuántos países hay en el mundo? ¿Ah? En total, 2021 dice acá. Hay un total de 195 países en el mundo, así lo reconoce la Organización de las Naciones Unidas. 193 son miembros de las Naciones Unidas y 2 que son Ciudad del Vaticano y Estado Palestina, que son simplemente estados observadores. O sea, hay 195 países. ¿Y qué decía la noticia? 142 países han reconocido el contagio. Miren de lo que estamos hablando. Prácticamente todo el mundo está siendo asolado nuevamente por la variante Delta. Es algo preocupante. ¿Es más contagiosa que otras? Sí, la variante Delta es muy contagiosa con un potencial que llega a duplicar la capacidad de contagio respecto a otras variantes. No obstante, para protegerse de ella, ¿qué hay que hacer? Se puede seguir empleando medidas ya conocidas como evitar espacios concurridos, mantener la distancia física y llevar mascarillas. ¿Son las vacunas eficaces? Sí, las vacunas contra la COVID son eficaces. Y ahí podemos seguir leyendo el artículo porque tiene muchas más cosas que decir sobre esto,
pero eso lo dejamos para el que quiera ser más curioso y meterse a leer esto de acá. Ya tenemos algunos antecedentes que nos pueden servir para contestar el ejercicio de acá. Ya, vamos a imaginar que la variante Delta ha llegado a Valdivia y ese es el hecho noticioso que vamos a informar. ¿Alguien me puede decir un titular? Redácteme un titular. Siempre hay que empezar por el titular. Vamos a ver qué podemos escribir sobre eso. Yo voy a empezar aquí. Variante Delta. Continúe, por favor. ¿Quién me quiere decir lo que sigue? Variante Delta. Preocupa a los ciudadanos, ¿no? Vamos a decir más preciso. Llega Chile. a Chile, A Valdivia. a Valdivia. Vamos más al hueso, ¿no? Como que está llegando a Valdivia. Ya. ¿Cuántas palabras tengo aquí? 1, 2, 3, 4, 5. ¿Cumple la regla? Sí, porque la máxima de los titulares es 12. Estamos bien, dentro del rango. Ahora, esto que está acá no se puede repetir acá arriba ni acá abajo, ni en el epígrafe ni en la bajada. Tenemos que poner elementos que complementen lo que dice ahí arriba. Variante Delta llega a Valdivia. Una buena técnica para poder escribir la bajada de título es ponerse a pensar en un lector que no conoce lo que significa la variante Delta. Va a decir, ¿variante Delta de qué? Y además encima ve la imagen y se ve solo el titular. Y la imagen va a decir, ¿pero qué es un remedio? ¿Qué es una enfermedad? ¿Qué? Pues bien, entonces acá abajo en la bajada le vamos a explicar brevemente de qué se trata. Nueva, por ejemplo, cepa de la COVID-19 documentó ayer 2 casos activos. ¿Ya? Póngale que vamos a poner eso que está acá. Ahí sí, porque si alguien que no sabe lo que es la variante Delta, aquí abajo está la respuesta y aparece el COVID-19. Y además damos el detalle que documentó ayer 2 casos activos, o sea, 2 personas contagiadas en Valdivia. Falta un epígrafe. El epígrafe se refiere al contexto. ¿Qué podemos poner arriba para complementar eso que está ahí abajo? Recuerden que no se puede repetir. ¿Qué puedo poner arriba en el epígrafe? Alerta por contagios, Listo. por nuevos Alerta. contagios. No. Ahí está, perfecto. Alerta por contagios. Listo. Y fíjense que una persona que lee estas 3 cosas, alerta por contagios, variante Delta llega a Valdivia y nueva cepa de la COVID-19 documentó ayer 2 casos activos, ya estaría prácticamente informado. Pero nos falta todavía el LEAD o encabezado, que es este primer párrafo y que tiene que responder las 5 preguntas de periodismo que ya hemos visto a continuación. A ver, vamos a empezar a escribir algo acá abajo como si estuviéramos redactando un LEAD. Esta mañana, el jefe de infectología del Hospital Base de Valdivia, Juan Pérez, podríamos algo así, informó que ya hay 2 casos activos en nuestra provincia y que se espera que esa cifra aumente dentro de los próximos días, algo así podríamos poner, ¿cierto? Próximos días. Aparte, abrimos comillas porque siempre podemos poner alguna frase de la persona, ¿cierto? Imagínense que Juan Pérez está hablando ahora y él quiere aconsejar a la población, ¿qué podría decir? A ver. Hago un llamado a... Digan ustedes. Extremar los cuidados. Eso, muy bien. Muy buena palabra eso. Extremar los cuidados. ¿Ya? Porque esta cepa es Altamente contagiosa. Eso, muy bien. Perfecto. Indicó el facultativo, le ponen siempre los periodistas, el facultativo significa el médico, ¿ya? Miren, vamos a hacer la prueba de la blancura. Tengo aquí escrito ya el LEAD. Fíjense que no es tan complicado, si se dan cuenta, si sigue la estructura, uno puede escribir de lo que sea noticias, ¿eh? Vamos a ver. ¿Qué fue lo que sucedió?
¿Qué fue lo que sucedió? Que hay Informó, casos activos. eso, informó que ya hay 2 casos activos. ¿Ya? ¿Dónde sucedió? En el hospital Valdivia. Al base Valdivia. Hospital Base de Valdivia, perfecto. ¿Cuándo sucedió? esta mañana. Muy bien. Mañana. ¿Cuándo sucedió? Esta mañana. ¿Qué más me falta? ¿Qué? ¿Qué sucedió? Ya está. Informó que hay 2 casos activos. ¿Quién? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Quién? ¿Ya? ¿Quién? Ahí está, Juan Pérez. Hay un nombre, ¿cierto? Hay un nombre acá, Juan Pérez. ¿Y por qué sucedió? Podríamos poner aquí, porque esta cepa es altamente contagiosa. Esa es la respuesta de por qué. Porque el virus está yendo de las manos y el virus es altamente contagioso. Ahí tenemos la respuesta. Esta cepa es altamente contagiosa. Y si se fijan, tenemos las 5 preguntas del periodismo respondidas en solo 2 párrafos aquí, porque ahí es un punto aparte. Pero en este espacio que se llama LEAT o encabezado, ya aparecen las 5 preguntas respondidas. Así es como se trabajan estos ejercicios. Entonces, lo que ustedes tienen que hacer en esta evaluación, si no lo han hecho todavía, es poder escribir sobre estas noticias, ¿ya? Esto es precisamente lo que hay que hacer, escribir sobre las imágenes que van a ir apareciendo. Por ejemplo, en la siguiente página tenemos esto que sale acá. Ahí está. Así que ahí aparece lo que tú puedes escribir sobre ese hecho noticioso que está ahí en la imagen. Ahora, decir que estos ejercicios, bueno, ¿para qué nos van a servir? Hagamos una pregunta, ¿para qué nos puede servir? Precisamente, alguien me dijo, profe, ¿qué puedo hacer para mejorar mi ortografía? Escriba, lea más. ¿Mm? Esa es una de las habilidades que se puede mejorar cuando tú haces estos ejercicios, mejorar tu escritura. Si quieres saber sobre técnicas de redacción, también revisa los videos que he publicado para ti, las clases anteriores, las otras guías que hemos visto anteriormente, porque todas hablan de lo mismo, mejorar nuestra calidad de redacción. Nos ayudará un montón a hacer ejercicios como estos. ¿Para qué otra cosa sirve lo que estamos haciendo? También sirve para que puedan ustedes identificar esas partes o esa estructura en las noticias. Si se fijan, cuando vamos a leer noticias en Internet, vamos a verlas acá, en las noticias de Internet, si yo puedo buscar acá noticias de Internet, vamos a ir atrás, por ejemplo, a ver, aquí. Ustedes pueden ver que cuando uno busca una noticia en Internet o cuando busca noticias, las noticias aparecen todas ahora sin epígrafe. Si se dan cuenta, solamente aparece el titular en letras grandes y la bajada de título justo debajo. Porque ya, como responde a nuestra inquietud la guía anterior, si vamos a la guía anterior, acá dice que el epígrafe, en la página 15 dice, el epígrafe Es opcional. es opcional. Esto es muy importante. Como es de carácter opcional, los periodistas de esta época están optando por omitirlo, porque ya es demasiado texto, entonces, como dicen, mucho texto. Entonces, no es necesario tener epígrafe, ya se está tomando ese estilo de escritura sin epígrafe, solo el titular y la bajada, y con eso basta y sobra. Todos los ejemplos que estoy mostrando acá, fíjense, tienen esa misma estructura, ¿ya? Muy pocos periodistas están guardando la estructura clásica de poner el epígrafe sobre el titular. Pero, ¿para qué sirve entonces lo que estamos haciendo? Precisamente para que ustedes puedan aprender que cuando estén leyendo, a la próxima vez que lean un diario, ustedes puedan identificar los espacios clave. Una persona que lee el titular de una noticia quedará prácticamente informada. Pero si necesita más información, puede leer el epígrafe y la bajada. Y con esas 3 líneas ya tiene información suficiente para entender de qué se trata la noticia. Pero si quiere profundizar un poco más, va a leer lo que aparece o los detalles que aparecen en el LEAD o encabezado, porque siempre se tiene que acordar, siempre tienen que recordar ustedes que en ese párrafo yo voy a encontrar respuesta a 5 preguntas claves que son las 5 del periodismo. Y ahora, si a mí me interesó el tema, si me gustó la noticia, yo puedo continuar leyendo lo que aparece en el cuerpo de la noticia o en el resto del texto. Así funciona el lenguaje periodístico. Y si vamos a nuestra guía anterior, la del Mineduc, nos aparece la famosa pirámide invertida, que comprueba lo que estoy diciendo. Porque arriba, entre epígrafe, titular y bajada, está el grueso de la información. Todo lo que es muy importante se pone allí.
y en el cuerpo de la noticia ya van a aparecer detalles menos importantes. Pero ahí no sale el LEAD. Justamente, está deliberadamente omitido el LEAD, pero yo tenía una solución para ello y la vez pasada se los presenté. Miren lo que pasa acá. Si vamos a la guía de la primera entrega, la anterior, yo me preocupé de que eso no estuviera incorrecto como aparece en el libro y lo puse acá en una página. Miren, ahí está. ¿Ya? Ahí está la entrada. Eso que se llama entrada es la entradilla El o LEAD. el cabezado o el LEAD. ¿Ya? Sí, lo puse ahí también para precisar esa información. Muy bien observado porque te diste cuenta que en el libro del Ministerio de Educación aparece un detalle que no estaba en la guía, ¿cierto? Está en la guía. Así que así funciona el lenguaje periodístico y ese es el objetivo de resolver estos ejercicios. Así que los invito a que, por supuesto, antes de este viernes, porque este viernes 3 de septiembre, vence el plazo para hacer entrega de este trabajo, de esta guía de ejercicios. Antes de finalizar la clase, quiero ir finalmente a la pregunta 6. Miren lo que pasa en la pregunta 6. Hay algo muy interesante que ver acá en esta pregunta de selección múltiple que he redactado para ustedes. ¿Cuál de las siguientes preguntas no corresponde a las 5W o preguntas básicas del periodismo? Yo vuelvo a decir siempre, lean bien una pregunta. Los que van a dar la PTU, por ejemplo, miren, yo les doy un consejo, los que van a dar la PTU, que a todo esto la PTU de lenguaje es terriblemente fastidiosa con el tema de la comprensión de lectura porque son textos largos con preguntas. Va a tener que leer mucho. ¿Ya? ¿Esta es la primera guía del segundo semestre o la segunda? Esta es la segunda. La Es que segunda. en el Drive, el último que me sale es una prueba de diagnóstico o está más arribita. Voy a mostrarte el Drive desde cero. ¿Eh? Mira, vamos a hacerlo acá. Bueno, les decía yo que a los que están interesados en la PTU y van a enfrentarse a esa prueba, no, se van a acordar de mí. La prueba de transición universitaria es netamente comprensión de lectura. Entonces es muy importante que ustedes aprendan a leer comprensivamente. A veces uno por los nervios o porque falta tiempo para leer, se lee mal. Entonces por eso captamos mal la información y después la respuesta que ponemos es la incorrecta. Aquí, fíjate que si vamos a nuestro sitio en Facebook, que es facebook.com/luismolgranesvaldivia, tocamos la foto de portada, y en la foto de portada tenemos el enlace Drive, este es el enlace original, ¿ya? Presionamos aquí y vamos a hacer el paso a paso. Primer nivel medio, que es nuestro curso, vamos a primer nivel medio A, que es el curso de ustedes, vamos a lenguaje, que es la primera asignatura, y aquí están los materiales. Mira, te explico. Los textos Mineduc son esos libros, ese libro que te mostré recién, el rojo, está aquí, están los 6. El primero de ellos es ese que estamos viendo en pantalla, ¿ya? Pero atrás de eso, en la otra parte de la carpeta, salían mis guías. Están todas, desde la primera hasta la última, ¿ya? Y en este momento vamos en la número 7, esta, la número Son las 7. 6 y las 7, podemos entregarla antes del viernes. Exactamente, las 6 y las 7 son del segundo semestre y son las que se pueden entregar hasta el viernes. ¿Ya? Eso. Entonces, vuelvo acá. Gracias, profe. No hay de qué. ¿Ya? Es bueno resolver todas las dudas cuando sea necesario. ¿Cuál de las siguientes preguntas no corresponde a las 5W o preguntas básicas del periodismo? En estos 3 minutos que nos quedan de clase, contésteme, ¿qué podrían poner como la correcta aquí? ¿Para qué? ¿Para qué? La C. La C, ¿cierto? Lo digo yo también. Facilísima la pregunta, muy bien respondido, la letra C. ¿Por qué? Porque si yo voy a la guía original, la del lenguaje de esta, y voy a la sección de las preguntas, miren lo que pasa. Aquí está. Dice, doble para que se enfríe. Aquí, la letra A, ¿por qué? ¿Aparece? Sí. Sí, ahí está ¿por qué? Why. ¿Ya? La letra B, ¿dónde? ¿Aparece también? Ahí está ¿dónde? Where. ¿Ya? Sí. La letra D, ¿aparece? ¿Cuándo? Sí. Sí, ¿cuándo? Aparece ahí, when. Y la letra E dice ¿quién? Eso se dice who, acá arriba, la primera. Pero no está, como ustedes bien observaron, la letra C, que es ¿para qué? Aparece ¿por qué? Pero no ¿para qué? Así que ahí está la respuesta correcta a la pregunta 6. Si se fijan, ¿ve? Vamos a la pregunta 5, la última que les voy a dar de regalo esta noche. Pregunta 5. ¿Qué función específica tiene un epígrafe de título? Letra A, entregar información contextual del hecho noticioso. Letra B, repetir lo que dice el titular. Letra C, reiterar lo que aparece en la bajada de título.
Letra D, dar respuesta a las 5 preguntas del periodismo. Y letra E, ninguna de las anteriores es correcta. La A. Letra A, entregar información contextual del hecho noticioso. Correcto, porque si vamos a la guía anterior y vamos a la página 15, en la página 15 sobre el epígrafe dice lo siguiente. Generalmente entrega el contexto. Y acá en la guía decía entregar información contextual del hecho noticioso. Exactamente lo mismo. ¿Ven? Yo cuando redacté estas preguntas las hice en base a los mismos materiales que estamos estudiando, por lo tanto, todas las respuestas de estas preguntas las van a encontrar en los materiales anteriores. ¿Ya? No he sacado nada de internet. Si ustedes googlean estas preguntas, probablemente no se van a encontrar, o van a encontrar algunas similares, pero no las mismas que salen acá. ¿Ya? Deliberadamente yo he diseñado este material que en concordancia con lo que hemos estudiado anteriormente para que ustedes puedan responderlo a cabalidad. Sin más que decir, muchas gracias por participar en esta clase de esta noche de día, en esta noche de lunes 30 de agosto. Ya, miren, yo tengo aquí fíjense que aquí tengo un calendario chiquitito ahí en un imán de mi refrigerador y ya le saqué la hoja de agosto porque para mí ya pasé agosto ya. ¿Ya? Mañana queda el 31, pero yo, para mí... Profe, le habían dicho que se parece a Leo Capriles. Puede ser, nunca me habían dicho eso. En la cara y en la voz igualito. Nunca me habían dicho eso. Eduardo Fuentes, te creo, pero Leo Capriles ya, ahí se cayó el carnet. Bueno, yo igual tengo 36, así que no estoy tan... Como dice que dijo. ¿Cómo dice acá, dijo? Ya, mis queridos estudiantes, cuídense, que tengan una linda semana, un gran abrazo y estamos en habla ahí por cualquier cosa. Chao, Muy profe. bien. Cuídese. Gracias. Gracias. Chao, profe. Chao. Chau.